Buenos días, sus señorías. Funciona. Vamos a ver, no tengo intención, o al menos no la tenía, de hacer ninguna serie de vídeos sobre el Sketchlight. Solo os los presenté el programa, que está, repito, muy en mantillas. Y alguien me ha pedido que si podía explicar cómo se hace eso de las rayitas. Entonces me he puesto a hacer un ejemplo simple de cómo podéis vosotros dibujar las rayitas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues como pasa siempre, cuando el código lo depuras, lo ejecutas por segunda vez, te encuentras con que puedes simplificarlo, entenderlo mejor, aunque sea tuyo y lo hayas hecho tú, puedes entenderlo mejor y verlo mejor. Entonces, en este ejemplito que he hecho, pues eso, lo manejo y lo entiendo y me ha gustado mucho y traspasaré las cositas que he hecho, que alguna sorpresita más, las traspasaré al Sketchlight porque la verdad es que mola. Bien, no os aburro más, me quito del medio y os cuento. Aquí, pequeñito, no estorbes, Jorge. Ahí vamos. La película es, ¿qué se necesita? Bueno, os muestro primero lo que he hecho, es como lo que veis en el Sketchlight, ¿no? Dos tablas y he añadido esta sorpresita, que digo, no quiero esto, cuando esto está así, pues queda como muy feo, ¿no? Pues son ángulos rectos. Y entonces tenemos aquí para hacer diagramas de base. No lo he probado más allá de estas dos. Ahora cuando lo traspase a base de datos más complejas veremos cómo queda. Pero me huele a mí que eso va a quedar bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un formulario que contenga ¿cómo se llama? Un drawing area sería suficiente, pero cuando hablamos de base de datos nunca sabemos la cantidad de tablas que tendremos, etcétera, etcétera, y es mejor un scroll view que nos presenta la posibilidad de tener barras de desplazamiento. Cuando el formulario, a ver si con este lo podemos ver, eso es, cuando se nos escape porque hay demasiadas tablas, porque la pantalla no nos llena, por lo que sea, pues tendremos esta posibilidad de ir moviendo la ventanita. Vale, pues entonces un scroll view, un formulario, le he dado un alignment de vertical para poder meter el panel, el checkbox este, y ya está. Span true para que esto rellene todo el formulario y como veis no hemos tocado nada más. Ahora, un drawing area o un scroll view, que es lo mismo, solo que con las barras, pero bueno, un drawing area, vamos a hablarlo así, es una zona, un contenedor, como si fuera un panel o algo así, pero que tiene un evento draw, o sea, dibujar, donde en cada refresco del bucle de eventos, ¿recordáis lo que es el bucle de eventos? Bueno, pues Gambas, y me imagino de casi cualquier programa del mundo, lo que tiene es un bucle, un contador de tiempo y un bucle que ejecuta todas las operaciones pendientes de visualización que haya, o también de otras cosas, a una velocidad pues enorme. No sé deciros cuánto es ni cuánto no, pero muchas veces por segundo. Entonces, lo que el Drawing Area tiene es la posibilidad de usar la clase Paint, que es una clase de Gambas a la cual no voy a hacer mucha referencia, no hay mucha documentación, todo se ha dicho, pero la clase Paint nos permite pintar flechas, cuadrados, creo que elipses, circulitos, ya no me acuerdo. Y aquí vamos a pintar solo líneas, utilizaremos esa clase, como veis, Paint Line 2 y Paint Move 2, y luego Paint Arrow que nos pinta las flechitas. ¿Cuándo se utiliza la clase Paint? Pues dentro de un contenedor necesita, eso ya lo hace, como veis, ahora lo vemos el código, no hay nada en el código que diga tú eres un Paint, tú eres un tal. Por el hecho de ser un Drawing Area o heredarlo, se supone que es un objeto, lo voy a decir, sí, lo digo, sí, paintable, o sea, ser dibujable y podemos en su interior poner algo con la clase Paint.
Antes de entrar en eso, tenemos que hablar del tablepanel. El tablepanel contiene en sí mismo, eso os conté ya lo que es. Se comporta como un grid view. Aquí tenéis el objeto grtable este, que es un grid view. Y además lo he hecho público por si en algún momento a un tablepanel se le quisiera hacer algo que no sea ver la fila, la columna, la cabecera y cosas de esas, sino algo más profundo dentro de lo que es el grid view, pues lo que hace es exponer el objeto grid view que contiene, y lo he llamado grtable, por llamarlo de alguna manera, lo expone al ser público. Lo que hacemos es, le hemos dado estas propiedades al title, porque eso sí nos interesa, ese es el cuadradito azul del principio con el que le queramos poner ahí. Y luego, para poder cuadrar esto, esos colores, este título, que su gracia no es, porque para eso haber puesto la cabecera del grid view, la cabecera horizontal, para poner el nombre nos valdría. Pero como queremos poner colores, pues tiene dos propiedades, title foreground y title background, en la cual podemos cambiar el color de fondo y el color del texto de ese título. Y luego las consabidas colecciones filas columnas, las índices de fila y columna actuales dentro del grid view, las cabeceras solo para ponerles que no, pero también se les podría poner que sí. Entonces la propiedad header está puesta y la propiedad show cursor, que como sabéis lo que hace es que rodea la fila, perdón, la celda donde estamos con un especial, con un marco especial respecto a las otras celdas. Debajo hemos añadido, eso ya lo visteis en lo del Scale si es que seguís esa línea. Esta flechita la hemos adaptado. De hecho, aquí usamos otro, a ver si está por aquí, porque mis ojos no te ven, corazón, porque está aquí. Lo he llamado panel de la esquina y es otro drawing area. Un drawing area que, como os he dicho, permite en su evento draw usar la clase paint. Entonces, en este drawing area, en la esquina draw, lo que he hecho ha sido pintar la flecha. Le he dado un tamaño de 10, que es lo que le he dado al panel donde está el drawing area y por tanto al drawing area también. Un ancho de línea, un color de brocha, que llaman ellos, para pintar. De entrada es negro, no se podría configurar y fuera otro color, etcétera, pero bueno, en negro queda bien. Nos ubicamos en la fila columna, perdón, no es fila columna, en el píxel de 00 y ahí pintamos en el píxel S empezando en el 00 con un tamaño de 10 por 10 alineado hacia abajo y en el centro del cuadradito de 10 por 10 pintamos la flecha, Paint Arrow. Paint Stroke dice píntalo y aquí hemos terminado el Paint End. Paint Begin, Paint End lo que hace, como en tantas cosas, es evitar que se pinte nada y se mueva nada hasta que no generes el stroke. Con lo cual ya me queda la duda si el Paint Stroke debería ir fuera del Paint End. No me acuerdo. Pero bueno, esta chorradita es la que nos pinta la esquina. Y luego tenemos los eventos normales de mover el ratón, que eso por supuesto sí nos interesa, y demás. Lo gracioso es que con estos eventos se consigue que el table panel responda a moverse con el ratón el solito. Es decir, en el fmine aquí no necesitamos respecto a los paneles poner los paneles, los hemos llamado en un evento común GR y como veis sí existe un GR mouse move, pero ¿qué hace? Simplemente enviar la orden de refresco al drawing area. Ay, cuánto nombre raro. Con eso el panel solo se ubica según pinchamos en él solo se va siguiendo el ratón y lo único que el formulario principal hace es enviarle al drawing area grande la orden de que se refresque para que la línea se vaya ubicando en su sitio y donde esté.
¿Ok? Ya no os cuento más, ya sabéis que pinchando y arrastrando se hace más grande, con doble clic se coge su tamaño exacto y otro doble clic lo hace, se supone, ciérrate eso, se supone que es más pequeño y con eso se puede jugar. Ahora, vamos a lo que vamos y es el motivo de este vídeo. Las rayitas. ¿Cómo se pintan? Pues en el Drawing Area con la clase Paint la operación es la siguiente. Empezando en un punto, en este caso le he puesto que es la tabla hija. Según esté la tabla padre a la izquierda o a la derecha, será el punto este, o el margen derecho. En el Sketchlight ya lo visteis que aquí hay un panel pequeñito y se parte desde ese panel y demás. No me voy a meter en esas honduras, esto es solo un ejemplo para que lo veáis. Y lo que hacemos es, partiendo de ese punto, dibujamos una línea horizontal, una línea que se ubique en el doble del ancho de la flecha más el tamaño que asignemos a las líneas horizontales, es decir, por defecto estos son 10 píxeles. Entonces coge una línea horizontal de 10 píxeles desde aquí, una línea hasta donde empezaría la siguiente línea horizontal de 10 píxeles y después pintamos la flecha. Si le decimos que ángulos rectos, lo que hacemos es, en lugar de darle 10 píxeles, vemos la distancia que hay entre este y la dividimos por 2 y entonces ampliamos el tamaño de las líneas horizontales a esas dos, con lo cual desaparecen las líneas inclinadas y todo son líneas verticales y horizontales, que para según qué tipo de diagramas o de mentalidades queda mucho más bonito que las líneas inclinadas. Eso ya, según vuestro caos cerebral, elegís lo que queráis. ¿Y cómo se hace todo eso? Pues es sencillo. Aquí falta un... Bueno, ahora os he comentado el código línea por línea, o sea que no haría falta ni que os contase nada. Pero lo que hacemos es, de una base de datos, esta, que está aquí mismo, y cuya conexión es esta, que tenemos las dos tablas. Tabla hija, que es la que apunta con el campo id tabla padre, a tabla padre que tiene un campo id. No tienen establecido realmente una relación foreign key, porque esto es un ejemplillo y no me voy a molestar en estar extrayéndola, mirándola y demás. Y entonces esas dos tablas las extraemos. Aquí si os lo he dejado en el ejemplo, podría haberlo pintado a mano los dos grid views rellenando pero bueno, lo hacemos desde la tabla para que veáis la utilidad. Creamos el objeto tablepanel, le damos como título el nombre, o sea, como texto al título el nombre de la tabla, de colorín le ponemos este azul suavecito, le damos al propio tablepanel también el nombre de la tabla, para luego, en este caso no lo necesitamos para nada, pero ahí luego cuando en el programa en Sketchlight hace doble clic sobre una tabla y cosas de esas, necesita saber el nombre, claro. Una sola columna y de entrada una sola fila. La cabecera ninguna, porque en este caso ya tenemos el título y la cabecera no nos interesa. Que sí nos enseñe lo que, como habéis visto antes, que cuando pincho en la línea se me ponga el marco más distinto de la celda elegida. Y luego esto, aquí lo pongo, a ver, el $controls. Los formularios en Gambas disponen todos de una colección que se llama Mi Controls, con todas las colecciones, perdón, con todos los controles que contiene el formulario. Esa colección es muy amplia porque también incluiría el propio Drawing Area, incluiría el Hbox donde está el botón, incluiría el checkbox, incluiría el checkbox, etc. Se incluye todos los controles que tiene. Entonces, por razones de velocidad, para que no tenga que mirar cuando es necesario tantos controles, he creado esta colección controls. Esa es una de las primeras razones. Segunda razón, en vez de controls se podía haber utilizado la colección DRA, que es como he llamado al Drawing Area, DRA, se podía haber usado DRA Children, que es la colección de todos los objetos que contiene el,
el propio drag. Pero, ¿qué ha pasado? Hay voy a llamarlo bug por llamarlo, que realmente no he conseguido descubrir qué es. A ver si ahora con todo lo que he descubierto y aprendido haciendo este vídeo lo encuentro. Hay un pequeño bug en el Scratch Lite en el cual en un momento dado deja de responderme el Mi Controls, que era lo que utilizaba en principio, no hace caso, no dispara los eventos, el control referido dentro de Mi Controls no me disparaba los eventos y un follón. Utilicé entonces el Draw Children y quedaba como también más o menos funcionaba, pero el código quedaba como mucho más feo. Draw Children solo funciona a través del nombre, entonces tenías que descubrir qué control era el que había levantado el Ester, referirte. Y dije, mira, es mucho más simple utilizar directamente una colección que se llame controls, a la cual le vamos a añadir simplemente los controles estos que estamos creando para poder manejarlos después. Entonces aquí a esta colección añadimos el nombre de la tabla que estamos viendo. Miramos los campos, por cada campo incrementamos, por eso aquí hemos puesto rows count 1, ya tenemos la primera línea, en esa línea metemos el texto o sea, el nombre del primer campo, comprobamos si forma parte de la clave primaria. En principio solo podemos usar la función find del primary key, que es un array de integer, pero bueno, una sola, contemplamos aquí ahora mismo las claves primarias compuestas, así que solo el 0, que sería el nombre del primer campo que conformase la primary key. Y si coincide, si estamos tratando ese campo, lo ponemos en negrita. Por eso cuando ejecutamos tenemos que el id y el id aparecen en negrita, porque si forman parte del primary key de estas dos tablas. Es uno de los motivos por los que no he querido hacer tablas falsas rellenando esto a pelo, sino que con esto tenéis el tratamiento real de cómo en el Sketchlight se tratan estas tablillas. La siguiente cuestión es incrementar las líneas para la siguiente tabla, campo, perdón. Siempre tendremos una línea más que de los campos que hay. Si le damos al por defecto, veis que tenemos los tres y una más. Me gusta así, así no me, además aparece siempre la famosa barra, pero así se queda como un poco constreñido, ¿no? Dándole un poquito de aire con una línea más de tamaño, pues queda más mejor. ¿Cuál es el tamaño inicial este que he puesto aquí? Pues lo he sacado del estándar. Aquí no tenéis lo del Sketchlight, donde se almacena el tamaño de cada tabla y cada cosa. No, o sea, aquí es por defecto. Ahora lo vemos. Entonces, como os decía, creamos rellenamos los campos y ahora le damos el valor por defecto para el ancho, 150 píxeles, por poner uno, y la altura que tiene es las líneas, le he puesto aquí, las líneas que contenga, o sea, el número de campos, multiplicado por esto es la altura por defecto que tendrán las líneas, la colección líneas. Por eso, cuando abréis esto, tenemos que esta que tiene un campo menos es más estrecha, perdón, menos alta que esta que tiene un campo más. Con 150 como máximo, que era lo que le hemos puesto ahí de por defecto. En el programa normal de Sketchlight esto no sería así, más que en la disposición de la primera vez, disposición por defecto de la primera vez que abramos una base de datos. Entonces, si se hacen cuadraditos como este y se ponen en forma de cuadrícula, o no, pero eso es el otro caso, ¿no? Entonces, lo siguiente, ya hemos creado con el next les he dado aquí una ubicación por defecto, pues eso, 250 píxeles más para allá, más a la derecha, la siguiente tabla, y multiplicando el y y hacia abajo, 50 píxeles más abajo, y esto, bueno, lo que sea.
¿ok? Y decimos que se refresque la tabla. Cuando draw ejecuta su evento draw es cuando va a pintar las líneas. Fijaos que aquí no se habla de líneas, ni se habla de puntos de inicio, ni nada. El otro evento que interviene, que es mouse move, ya os lo he dicho antes, lo único que hace es decirle al draw, refrescate. Y entonces el draw, en su evento draw, es el que nos buscará. He dado dos opciones, en realidad se pueden dar cuatro. Aquí solo para el ejemplo solo he dado dos. Uno, que la tabla padre o la tabla hija esté a la izquierda del padre, o al revés, que la tabla hija esté a la derecha de la tabla padre. No he dado más opciones. En realidad esto no queda muy bien, sobre todo, bueno, así mismo tampoco, pero sí, aún se va viendo cómo la relación se mantiene hasta que sobrepasamos el margen izquierdo, que es la X, la propiedad X, es mayor y entonces se cambia al otro lado. Si lo hacemos con ángulos rectos, la cuestión es que mientras estén superpuestos, no sabemos muy bien qué campo aquí, viendo en este ejemplo de dónde sale la raya. Sabemos que es delete porque veníamos, no delete tabla padre porque veníamos de ahí, pero hasta que no sobrepasemos no la veremos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues se puede que en lugar de aquí desaparecer y arriba y esto mantenerse, pues que se establezca el ángulo recto por este lado. O sea, que salga por aquí, por aquí, por aquí, y mientras estén superpuestos, eso funcione así, y solo cuando ya sobrepasamos se pinte así. Pero como es un poco peñazo, y esto es un ejemplillo nada más, os dejo a vosotros la manera de cómo hacer esta película y cómo establecer esto. Ok, entonces las dos posibilidades, aquí lo tenéis viendo lo que decíamos. Primero, estamos a la izquierda, la opción 1. Entonces partimos del margen derecho de la tabla hija. Recuerda, espérate, vamos a ejecutarlo y os lo enseño aquí. Y esto os lo enseño acá. Esto si lo ponemos, no, tan pequeñito, no. Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mover al escritorio, no, yo que quiero. Uy, esto es un fallo ¿cómo se llama este? A ver, lo cierro. No se deja cerrar, lo cierro. Del Dolphin, o quien sea del Plasma, quien sea que maneja esto, no lo había visto hasta ahora. Lo he llamado Rayas, el proyecto este. Estábamos intentando colocarlo aquí. Joder. Y esto hacerlo más pequeño para que veamos a ver, se puede hasta eliminar del todo, pero bueno, vamos a... No, más pequeño no se deja. Pero bueno, aquí podemos seguir los comentarios y aquí la explicación de los mismos. También podemos ampliarlo un poquito. Este es pequeño, lo traemos aquí. Así. Y este lo hacemos más grande por acá. Ok, así. Entonces, la tabla hija a la izquierda de la tabla padre. Partimos del margen X, que es este, más el ancho que tenga. Y entonces nos ubicamos en el margen derecho de la tabla hija en cuanto al nivel X horizontal. Y en vertical, aquí lo he puesto a ojo, a ojímetro, como sé que era el segundo, pues he dicho, vale, a 30 por cabeza le damos un ancho de I, que sería esta distancia, más 60 píxeles, y me cae más o menos en la segunda. En el Sketchlight y en condiciones reales y normales, pues hay que calcular según la ubicación del campo que tiene el foreign key, etcétera, etcétera, encontrar desde dónde tiene que partir el este. En el Sketchlight lo que hacemos es, en el evento GR Mouse Move, nos ubica no solo la tabla, que se ubica sola, sino los pequeños panelitos que creamos y los creamos durante este bucle con las foreign keys. Aquí nos hemos puesto, pero después de ubicar el GR,
o sea, el objeto tabla, grid view, aquí debajo hay otro bucle en el cual se miran las foreign keys y se crea al lado de cada campo un cuadradito, un panecillo, vamos, que nos indica que esta tabla padre es de donde parte la relación y desde ese pequeño panel es de donde sale la línea. Ahora, para aquellos que no seguís ni habéis visto el otro vídeo ni os interesa una mierda todo esto, ejecutaremos el Sketchlight que veáis cómo funciona en una base de datos normal, real, no aquí. A lo que íbamos, más 60, la i más 60. Eso lo tenemos, que me he perdido, aquí. Desde aquí partimos. ¿Y a dónde tenemos que llegar? Pues tenemos que llegar hasta la tabla padre, la X, o sea, la izquierda, menos el ancho de la flecha. La flecha tiene un tamaño de 10, aquí lo he establecido así, lo puedo hacer más grande o más pequeña, mi 10 me parece bien. Y entonces, quitándole 10 al margen, hasta aquí es donde tienen que llegar las líneas. Entonces, por eso el padre X menos el tamaño de la fecha y la altura, pues como aquí solo era un campo en vez de dos, pues en vez de 60 le he puesto 40 y pues ahí va la flecha. Ok, 90 es como he llamado a los ángulos. Entonces, si 90 es cierto, calcularíamos aquí el tamaño, si es lo activo lo podemos ver, se calcula el tamaño del padre X menos, que es este, menos el ancho de la fecha, menos la hija más la anchura de la hija, es decir, desde aquí hasta aquí, lo divides por 2, imaginad, bueno, vamos a poner así, desde aquí hasta aquí lo divides por 2 y este sería el ancho de las líneas horizontales. Si no son solo ángulos rectos, ese ancho queda limitado a 10 píxeles. Ok, así. Entonces tenemos 10 píxeles en horizontal en cada lado, la línea que une las dos líneas horizontales y la flecha. Y una vez que hemos calculado todo eso, nos ubicamos, esto es importante para el Paint, hay que moverse a el punto desde el que queremos empezar a pintar. Entonces, como ya lo hemos calculado aquí, el from X y el from Y, aquí nos ubicamos. ¿Qué pintamos? Una línea desde este punto, que es from X y from Y, hasta el from X más el panel, el ancho del panel. No, el PNV es el ancho de la línea horizontal. Desde aquí hasta este punto más el ancho de la línea horizontal, que son 10 en este caso, hasta el punto NTOI que dijimos, que era la altura de 40 esta que le pusimos al este. Aquí, ¿no? La primera línea, la horizontal aquí, la segunda línea desde aquí hasta aquí y la tercera desde aquí hasta la flecha. Y donde quedamos ponemos la flecha, si es que no tiene más explicación. Si las tablas están a la inversa, está esta más allá, venga para acá, está esta, el padre antes que el hijo, pues los cálculos son inversos. Partimos desde la parte izquierda de la hija y llegamos hasta el padre más el ancho del padre más el ancho de la flecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y pintamos nos movemos, como decíamos, al from X, from Y, pintamos las líneas, pin line, pin line, pin line 2, pintamos la flecha y el stroke, que eso sería como pincelada, es el comando el método de Paint que lo que hace es dibujar todo esto en la pantalla. Y ya está. Y no tiene más película. Esto, te digo, se hace a una velocidad del bucle de eventos y tú vas moviendo y él te va siguiendo. Te cambia, te calcula, todo basándose en si esta X es mayor o menor que esta. Y si queremos ángulos rectos o no. Esto es lo que os quería mostrar. Espero que os guste, que os sirva y que os sea feliz. No sé si seguiré con el con el Sketchlight. Sí, de aquí otra vez. Se ha vuelto a flipar esto.
mover al escritorio, no, fijar, más, maximizar. Ahora, mira cómo se ha quedado. Efectivamente, esto es un fallo del plasma, del escritorio plasma. Sí, esto, ahora, porque se me ha quedado en... ¿Por qué misterio misterioso? ¡Ay, manjaro, manjaro! Bueno, lo cerramos. Si es que se deja, no, se ha quedado. Ahora se ha dejado. Que no sé si vale la pena el Sketchlight destriparlo a estos niveles, según vayamos viendo cosas o no cosas. Pero, ¿veis? Esto es, para los que no lo habíais visto el otro vídeo, que conocéis, lo que os decía de los panelillos. Según esta tabla o todas tengan un foreign key establecido, pues se hace un papel a la izquierda o derecha, según la tabla referenciada esté a la izquierda o a la derecha. Aquí sí contemplo las cuatro posibilidades. ¿Veis? Cuando la X sobrepasa el margen, lo primero que hacemos es cambiarnos al otro lado. Y cuando sobrepaso el margen derecho, me vengo a este lado. Y cuando el margen derecho del tipo venta este sobrepase al otro, es cuando me pongo aquí. Las cuatro cosas a veces es un peñazo porque te salta sin que lo quieras. Dices, a ver, es que parece que no está vertical. Pum, pum. Le pondré a esta película el rollo también de si queremos en el menú botón derecho mostrar las relaciones, pondremos mostrar solo ángulos rectos o algo así. Y eso que hemos descubierto en el otro programa. Lo cual da mucho gusto porque el código lo tengo que depurar totalmente. Está muy confuso, es aquí donde pinto las cosas. En vez de if else tenéis if y dentro del if están o este, si se están superponiendo el uno o el otro y demás y tal. Y aquí el mouse se mueve, que en el otro programa era solo el drag refresh. Aquí es donde ubicamos los paneles y vemos las estas, igual en base a datos que hemos guardado por ahí. Ok, lo que os decía, no sé si vale la pena que el Slide ir describiendo paso a paso y campo a campo, pero vosotros veréis. Yo, a petición del interesado, esto de las líneas lo he hecho. Se me olvida el código. Os pondré un enlace debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis bajar, del de las rayas. El que Slide está en el GitLab y ahora mismo está hecho un desastre, ni si os ocurra bajarlo. Pero el de las rayitas, que es este simple que hemos visto, espero que os haya gustado. Vale, estamos en junio. Poneros pantalones cortos vosotros y cortísimos si sois vosotras y mandadme fotos, que en eso uno ya los placeres de la vida cada vez son más escasos, efímeros y abstractos.